Bienvenidos a Aprender Más. Vamos a comenzar a ver cálculos combinados con fracciones, donde vamos a ver las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. En el primer caso vamos a resolver un cálculo combinado donde tenemos una resta y una multiplicación de fracciones, donde es 1/5 menos 3/5 por 5/2 y a esto le tengo que restar 1/4. En primer lugar, recordemos que para poder resolver un cálculo combinado tenemos que separar en términos salteando las multiplicaciones y las divisiones, y estos términos caen en los signos más y menos. Entonces, en nuestro primer cálculo tenemos que resolver en primer lugar la operación que está en el segundo término, es decir que me va a quedar 1/5 como primer término. En el segundo término resolveremos esta cuenta como cálculo auxiliar y luego el tercer término me va a quedar 1/4. Para resolver una multiplicación tengo dos opciones. La primera y la más simple es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador y luego simplificar el resultado. Es decir, que tenemos que hacer 3 por 5, 15, 5 por 2, 10. Y ahora simplificar quiere decir dividir a ambos números por otro. Lo que tengo que hacer es buscar en qué tabla aparecen los dos números que tenemos acá. Tenemos el 15 y el 10, que los dos aparecen en la tabla del 5, por lo cual voy a hacer 15 dividido 5, 3, y 10 dividido 5, 2. Esto me da 3/2. Quiere decir que nuestro segundo término es 3/2. Lo que vamos a hacer a continuación es resolver esta resta. Tenemos que hacer 1/5 menos 3/2 menos 1/4. Y para poder hacerla tenemos que encontrar un número que esté en la tabla del 5, del 2 y del 4 y que sea el menor posible. Este número se llama mínimo común múltiplo y en el caso de estos tres números es el 20. ¿Cómo se resolvía esta cuenta? Se divide por el denominador y el resultado que me da lo multiplico por el numerador. Entonces hacemos 20 dividido 5, 4 por 1, 4. 20 dividido 2, 10 por 3, 30. Y 20 dividido 4, 5 por 1, 5. Y ahora hacemos 4 menos 30 es menos 26. Menos 26 menos 5 menos 31. Quiere decir que nuestro primer cálculo nos dio menos 31/20. En segundo lugar, vamos a hacer otro cálculo donde va a aparecer una división también. En este caso es 3 dividido menos 6/5 menos, otro paréntesis, 1/2 dividido 3/2, y a esto le resto 2. Lo primero que vamos a hacer es, como en el caso anterior, separar en términos, pero si aparecen paréntesis tengo que saltearlos. Y luego separar en términos dentro de los paréntesis. En el primer término no tengo ninguna operación, pero sí en el segundo tengo que resolver primero esta división y luego resolver la resta. Entonces, en nuestro primer término tendríamos que hacer como cálculo auxiliar 3 dividido menos 6/5. Todos los números enteros tienen un 1 en el denominador. ¿Y cómo se resuelve la división? Recordemos que para resolver una división de fracciones tenemos que transformarla en multiplicación y dar vuelta a la segunda fracción. Si mi segunda fracción es menos 6/5, la doy vuelta y me va a quedar menos 5/6. ¿Qué hago ahora? Multiplico y luego simplifico si es posible. Entonces, en nuestro caso voy a hacer 3 por 5, 15 y 1 por 6, 6. 3 por 5 es
menos 15. 1 por 6, 6. Y ahora si miramos estos números, ambos están en la tabla del 3. Por lo que voy a hacer 15 dividido 3, 5. 6 dividido 3, 2. El resultado de nuestra cuenta es menos 5 medios. La otra opción que podemos hacer en una multiplicación es primero simplificar y luego multiplicar. Les copié la misma cuenta para que vean que da el mismo resultado. Observemos esto. Siempre simplifico un número del numerador con uno del denominador. Entonces en mi caso tengo un 3 en el numerador y en el denominador aparece un 1 con el que no voy a poder dividirlo y un 6 con el que sí voy a poder dividirlo. Entonces vamos a hacer 3 dividido 3 que me da 1 y 6 dividido 3 que me da 2. Vuelvo a mirar los números que me quedaron y tengo en el numerador un 1 y acá tengo un 5. Este 5 tampoco puedo dividirlo por 2. Entonces ahora cuando yo veo que no tengo nada más para simplificar, multiplico 1 por 5, 5, 1 por 2, 2 y miren los signos, más por menos, menos. Observemos que me dio el mismo resultado, menos 5 medios y menos 5 medios. ¿Cuál de las opciones puedo usar? Depende de mi caso. Por ejemplo, si yo tengo números muy grandes para multiplicar, me conviene primero simplificar y luego multiplicar. Si no, si son números pequeños, puedo directamente multiplicar y simplificar al final. Bueno, entonces, mi primer término me dio menos 5 medios y vamos a resolver el segundo término. En el segundo término tengo un paréntesis en el cual tenemos que resolver una división y luego restarle 2. Vamos a resolver la división. Entonces tenemos en la división 1 medio dividido 3 medios. Para poder hacer esta división, copio la primera fracción como está, pongo por, invierto la segunda fracción. Y en este caso es lo que yo les decía antes. Si son números pequeños, tal vez pueda multiplicar directamente y luego simplifico. Hago 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. Y esta fracción puedo simplificarla. Simplificar, recordemos que es dividir ambos números por el mismo. Los 2 están en la tabla del 2, por lo cual hago 2 dividido 2, 1, 6 dividido 2, 3. El resultado es entonces 1/3. Quiere decir que nuestro segundo paréntesis, la primera operación, es 1/3. Y ahora tenemos que resolver la operación que está en el paréntesis y luego restarlo con este menos 5 medios. Entonces resolvamos esa cuenta. 1/3 menos 2 enteros. Debemos poner el 1 en el denominador del 2 y encontramos otra vez mínimo común múltiplo. En este caso es 3. 3 dividido 3, 1 por 1, 1. 3 dividido 1, 3 por 2, 6. Ahora restamos, 1 menos 6 es menos 5 tercios. Quiere decir que la segunda operación me dio menos 5 tercios. ¿Qué ocurre ahora? Para poder resolver esta cuenta tenemos que ver lo siguiente. Si tengo un paréntesis precedido por un signo menos, este menos me indica que yo voy a tener que cambiar todos los signos que aparezcan dentro del paréntesis. En este caso tengo solo un número, entonces acá vamos a escribir en cambio de menos 5 tercios, más 5 tercios. Y debemos resolver esta operación. Buscamos nuevamente el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, que es 6, y hacemos 6 dividido 2, 3, por menos 5, menos 15. 6 dividido 3, 2, por 5, 10. Y ahora resolvemos la operación del numerador. Menos 15 más 10 es menos 5 sextos. Quiere decir que nuestra segunda operación nos dio menos 5 sextos. Hasta ahora hicimos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Vamos a resolver un cálculo en el que tengamos una raíz y luego una potencia. Vamos a suponer que nuestro cálculo es un entero menos 3 cuartos
y a esto le tengo que restar 1/2. Entonces, si separamos en términos, resolvemos acá nuestra primer operación, que es separar en términos, y tendríamos que hacer la cuenta que tenemos dentro de la raíz cuadrada. Vamos a hacer un entero menos 3/4. Pongo un 1 en el denominador y otra vez busco el mínimo común múltiplo entre 1 y 4, que es 4. 4 dividido 1, 4. Por 1, 4. Menos 4 dividido 4, 1. Por 3, 3. Resolvemos la operación que hay en el numerador. 4 menos 3, 1. Y el denominador es 4. Y ahora ya sabemos que el número al que le tenemos que sacar la raíz cuadrada es 1/4. ¿Cómo se resuelve la raíz cuadrada de 1/4? Lo que tenemos que hacer es calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador por separado. ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de 1? 1, ya que 1 al cuadrado es 1. ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de 4? 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Quiere decir que la raíz cuadrada de 1/4 es 1/2. ¿Es necesario hacer este paso intermedio? No, se puede hacer mentalmente cuando ustedes ya están más seguros de los resultados. Pueden obviar ese paso y directamente hacerlo en forma mental. La última cuenta que tenemos que hacer es 1/2 menos 1/2, que no vamos a hacer todo el cálculo, directamente esta operación me da 0. Ese es el resultado de nuestro tercer cálculo. Y el último cálculo vamos a resolverlo con una potencia. Vamos a suponer que nuestro cálculo es 1/2 más 1/3 al cuadrado menos 1/4. Entonces, separo en términos, salteando el paréntesis, caigo en el menos. Recordemos que si tenemos dos términos, quiere decir que al final tengo que tener dos números que se estén sumando o restando. Si tenemos tres términos, ocurre lo mismo. Voy a tener tres números que se estén sumando o restando. Esa es la cantidad de números que tengo que tener de acuerdo a los términos que separé. En nuestro caso tengo que hacer primero la operación que está en el paréntesis, que es 1/2 más 1/3. Buscamos el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, que es 6. 6 dividido 2, 3. Por 1, 3. Más 6 dividido 3, 2. Por 1, 2. Y ahora sumamos y me da 5/6. Entonces, el resultado del paréntesis es 5/6. Y tengo que elevarlo al cuadrado para poder recién ahí restarle 1/4. Entonces, ¿cómo resuelvo 5/6 al cuadrado? Lo que tenemos que hacer es, como en el caso de la radicación, hacer la potencia del numerador y la potencia del denominador por separado. Entonces hacemos 5 al cuadrado, que es 5 por 5, y 6 al cuadrado, que es 6 por 6. Y este es el resultado de nuestro primer término. O sea, nos da 25/36. Y ahora le resto 1/4. Entonces, vamos a resolver esa operación como cálculo auxiliar. Mínimo común múltiplo entre 36 y 4 es 36, ya que ambos están en la tabla del 4, ¿sí? 9 por 4 es 36. Entonces hacemos 36 dividido 36, 1 por 25, 25. Menos 36 dividido 4, 9. Resolvemos esta operación. 16/36. ¿Qué pasa acá? Me dio 16/36. ¿Puede simplificarse? Sí, puedo simplificarlos. Estos dos números están como resultado en la tabla del 4. Entonces hago
16 dividido 4, 4. 36 dividido 4, 9. Quiere decir que el resultado de esta operación es 4/9. Y eso es lo que vamos a poner como resultado de este cálculo. Entonces, hagamos un repaso de las operaciones que hicimos. La primera operación teníamos solamente restas con una multiplicación, separamos en términos, repasamos cómo se resolvía una resta y luego cómo calculábamos el mínimo común múltiplo. En la segunda operación ya teníamos una división, recordamos cómo se resolvía la división, teníamos que transformarla en multiplicación y dar vuelta la segunda fracción y proceder como en el caso de una multiplicación común, que podía resolverse de dos maneras: multiplicando primero y simplificando luego, o directamente primero simplificando y luego multiplicar. Verificamos también en ese caso que nos daba el mismo resultado. El tercer cálculo teníamos una raíz donde vimos que para calcular la raíz, en este caso cuadrada, tengo que aplicar la raíz a cada uno de las partes de la fracción. O sea, resuelvo la raíz del numerador y la raíz del denominador por separado. Lo mismo ocurre con la potencia. Cuando tengo que elevar una potencia, por ejemplo, que en este caso es cuadrada, a una fracción, distribuyo al numerador y al denominador y luego resuelvo.